Primero el sumario. Los temas que se van a tratar a continuación son generalidades de los andrógenos, todos los efectos que se pueden obtener, los tipos de andrógenos, la testosterona, ya que es el andrógeno principal, farmacocinética, el monitoreo, los fármacos que se encuentran en el mercado, las alteraciones de andrógenos con algunas enfermedades y un resumen abarcando los temas más importantes. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona, la androsterona y la androstenediona. Los andrógenos son hormonas esteroideas cuya función principal es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Los andrógenos, básicamente la testosterona, son segregados por los testículos, pero también por los ovarios en la mujer y por la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales. En el hombre, solamente el 10% de los andrógenos tiene un origen suprarrenal. Todos los andrógenos naturales son sacados esteroides del androstano. Es también el precursor de todos los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. ¿Para qué son necesarios? Primero, para la maduración normal en el hombre. Debido a que estos estimulan las características sexuales masculinas, esto ocurre en la pubertad. Una de las hormonas más importantes es la testosterona, que se puede encontrar en los testículos. Segundo es la producción de espermatozoides, ya que en esta misma etapa empiezan a generar espermatozoides maduros, entonces gracias a los andrógenos este proceso se puede dar. Tercero es el aumento de síntesis de proteínas musculares y hemoglobina. Esto también se relaciona con el aumento de la eritropoyesis, que también está mediado por los andrógenos. Y finalmente la reabsorción ósea disminuida, ya que los andrógenos actúan en los receptores de los osteoblastos y también son mediadores del pico GH en la pubertad. Los receptores de andrógenos pertenecen a la subfamilia de receptores de hormonas esteroideas junto con los receptores de estrógenos, glucocorticoides, progesterona y mineralocorticoides. El receptor androgénico, que también es conocido como NR3C4, es un receptor intracelular. Por lo general se encuentra en el citoplasma. Este puede ser activado cuando existe una unión de cualquiera de las hormonas androgénicas, ya sea la testosterona o la dihidrotestosterona. Su función principal es unirse a los factores de transcripción para que se regule la expresión genética de diversas proteínas. Sin embargo, el receptor androgénico también puede tener otras funciones, que son muy independientes de la unión al ADN. Este es un receptor con parecidos estructurales al receptor de mineralocorticoide, al receptor de la progesterona y a otros receptores. Una manera para que se bloqueen estos receptores es con el uso de progestinas, pero solo a dosis elevadas pueden generar el bloqueo. El receptor de andrógenos estradiol, vamos a ver su mecanismo de acción para poder ver cómo funciona. Entonces, primero se necesita la unión de la testosterona y de la hidrotestosterona al dominio de unión de ligando. Segundo, se da un cambio conformacional en el receptor de andrógenos. Esto ocasiona que haya una traslación del núcleo y se pueda generar un inicio de transcripción de diversos genes. Un ejemplo de esto puede ser el mecanismo de acción de los receptores androgénicos en la próstata. Esto es capaz de regular la expresión de varios genes que conllevan a la síntesis de proteínas implicadas en estimular el desarrollo y mantener el tamaño y función secretora de la próstata. Entonces, el gen que codifica para el antígeno prostático específico, conocido como APE, tiene un ERA, por lo cual el receptor androgénico es capaz de reconocer y regular la expresión de este gen y inducir así la síntesis de la proteína. El AP está implicado en disolver efectivamente a las seminogelinas 1 y 2, a la fibronectina del gel seminal que se forma después de la eyaculación, lo cual es importante para llevar a cabo la liberación progresiva de la movilidad de espermatozoides para la fecundación. Esto es más o menos cómo funcionaría el receptor androgénico en un ejemplo de la próstata. Aquí podemos ver el eje hipotálamo-hipófisis, en el cual podemos ver que del hipotálamo se secreta la GnRH, que va a tener su acción en la adenohipófisis o pituitaria anterior,
que esta va a secretar FSH y LH por el estímulo de GnRH y van a realizar su efecto la FSH en las células de Sertoli y la LH en las células de Leydig, para generar los factores en las células germinales y las células de Leydig para generar testosterona. Pero también podemos ver que la testosterona puede inhibir a la pituitaria anterior y a la liberación del GnRH por medio de retroalimentación negativa. Al igual que también inhibe a las células de Sertoli para que no generen los factores en las células germinales. Por otro lado, las células de Sertoli necesitan liberar inhibina para que se puedan inhibir la pituitaria anterior y la liberación del hipotálamo de GnRH. En las glándulas suprarrenales se sintetiza el 5% de los andrógenos en ambos sexos. En los testículos, el 95% de los andrógenos son sintetizados por las células de Leydig. En los varones, especialmente la testosterona. Y en las mujeres, se sintetiza en los ovarios en las células de la teca. Ahora vamos a ver los usos de los tipos de andrógenos. Primero vamos a ver en los atletas. Ellos usan THG, que se conoce como tetrahidrogestrinona. Esta es un esteroide anabolizante que es de la última generación, que es conocida como droga de diseño. Y es usada por muchos atletas debido a que esta no sale en el control del antidoping. Entonces se empezaron a usar después de que se habían prohibido otros esteroides como la gestrinona y la trenbolona. Por otro lado tenemos los suplementos nutricionales. Primero tenemos la androstenediona, que es igual una hormona esteroide que se produce normalmente en las glándulas suprarrenales y en las gónadas. Pero con el paso del tiempo esta se puede empezar a disminuir y es importante ya que es un intermediario en el proceso bioquímico en la producción de andrógeno, testosterona y de los estrógenos, estrona y estradiol. Entonces este se puede consumir externamente. Además que tiene una función endocrina, que es de la que es conocida como la teoría de la doble célula, que es básicamente la cooperación entre la célula granulosa y la célula de la teca en las mujeres. También pueden usar como un suplemento nutricional la DEA, que es la dihidroepiandrosterona, que es igual a una hormona que naturalmente se produce por las glándulas suprarrenales y esta ayuda a producir hormonas sexuales masculinas y femeninas en el cuerpo, pero esta con el paso del tiempo se puede perder y por eso se puede empezar a consumir exógenamente. Esta también es importante porque es una hormona anti-envejecimiento y puede potenciar el desempeño ya que puede aumentar un poco de energía. Los efectos fisiológicos o farmacológicos son la unión directa al receptor androgénico, la conversión a estradiol que se une al receptor de estrógeno y la conversión a dihidrotestosterona que se une al receptor androgénico en algunos tejidos. Los efectos a partir del receptor de andrógenos. La testosterona y la dihidrotestosterona actúan como andrógenos a través de un único receptor androgénico. También tenemos que el receptor NR3A, que se encuentra en el sistema nervioso central, puede recibir un efecto cuando se tiene un andrógeno. El receptor androgénico tiene un dominio amino-terminal que contiene una repetición de poliglutamina de longitud variable. Y finalmente, esto de aquí es lo que hace que exista un dominio de unión al ADN que después va a generar que haya un cambio en el factor de transcripción y que se puedan sintetizar las proteínas que se necesiten. También puede generar mutación o mutaciones en hormonas o en regiones de unión del ADN con el receptor androgénico, causando así una resistencia a la acción de la testosterona. Efectos a partir del receptor de estrógenos. Aumento del deseo sexual y la función eréctil. También puede haber disminución de la grasa subcutánea y abdominal, que requiere la conversión de testosterona a estradiol, pero no lo requiere el aumento de la masa y la fuerza muscular.
También en los hombres deficientes de CYP19 o receptor de estrógeno, la epífisis no se fusiona y el crecimiento de los huesos largos continúa indefinidamente, y estos pacientes pueden desarrollar osteoporosis. Ahora hablaremos sobre los efectos en las diferentes etapas de la vida. Obviamente, la etapa en donde más efectos se pueden ver es en la pubertad. Sin embargo, también hay algunas características en la vida fetal, en la adultez y en la vejez. En la vida fetal, la alta concentración local de testosterona alrededor de los testículos estimula los conductos wolffianos cercanos para diferenciar los genitales internos en el varón, el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. También el aumento de la testosterona al final de la gestación puede dar como resultado un mayor crecimiento fálico. En la pubertad es en donde existen la mayoría de cambios. En los varones, estos andrógenos estimulan el desarrollo de los túbulos seminíferos que eventualmente empiezan a producir espermatozoides maduros, pero también se encargan de dar las características físicas y psicológicas del varón, como es el crecimiento del vello púbico, vello facial, el engrosamiento de la voz, el cambio de la altura. Sin embargo, en las mujeres también pueden verse los andrógenos, especialmente cuando las mujeres presentan mucho acné. Se dice que un exceso de andrógenos es lo que causa el acné en las mujeres especialmente. En la adultez el cáncer de próstata depende de la estimulación con andrógenos y para el tratamiento se disminuye la concentración de testosterona en suero o se bloquea la acción en el receptor. En la vejez también hay acción de los andrógenos, pero es lo contrario en lo que pasa en la pubertad, ya que en la vejez hay una disminución de la energía, la libido, la masa y la fuerza muscular, además que también se disminuye la densidad mineral ósea, por lo que puede causar un aumento de la masa grasa y una mayor tendencia a tener fracturas. Sin embargo, cuando se hay una privación excesiva de andrógenos, esto puede conducir a la resistencia a la insulina, causando obesidad y que los lípidos séricos se encuentren anormales. Efectos generales. Cuando se empieza a consumir andrógenos, como primeros efectos se van a ver los siguientes. Primero, el aumento de concentraciones séricas de LDL y esto reduce las lipoproteínas de alta densidad. También puede haber retención de líquidos causando un edema periférico. Puede haber un posible riesgo de infarto de miocardio y un accidente vascular cerebral. Efectos adversos como son los hepáticos por los andrógenos alquilados 17-alfa. También puede haber irritaciones cutáneas locales. Es uno de los más frecuentes cuando se pone andrógenos. Y en los atletas, que es uno de los efectos más importantes, es que hay un cierre prematuro de la epífisis de los huesos largos. Esto causa un crecimiento retardado o interrumpe el desarrollo, que se da una reducción del tamaño testicular, anormalidades hepáticas, aumento de agresión y puede haber algunas alteraciones importantes en el estado de ánimo. Por eso es importante que las dosis de medicamentos sean ajustadas correctamente. Efectos nocivos. Como preparación transdérmica no tiene efectos secundarios. Los andrógenos 17-alfa alquilados pueden generar efectos indeseables. Los efectos que se presentan son iguales a los que ocurren a la pubertad. Con una dosis excesiva se puede generar eritrocitosis, retención de sal y agua y edema periférico. Los efectos hepáticos son colestasis, peliosis hepática, quistes hepáticos llenos de sangre y también reducen el colesterol HDL en suero. Los efectos secundarios por un consumo de andrógenos pueden ser, primero, la supresión de la secreción de gonadotropina cuando se toman dosis muy elevadas. También puede causar la supresión de la función testicular endógena, disminución de la fertilidad y disminución del tamaño testicular. También puede relacionarse con la hepatotoxicidad, los andrógenos 17-alfa alquilados. Puede haber una disminución del colesterol HDL y un aumento del colesterol LDL. En las mujeres y niños puede presentarse una virilización. Las mujeres presentan una atrofia del crecimiento lineal y se puede normalizar todo esto
luego de unos meses de la interrupción del consumo de andrógenos. Eritrocitosis, ginecomastia, en mujeres y niños presenta virilización y en mujeres presenta también atrofia del crecimiento lineal. Los efectos adversos. En hombres puede haber priapismo, impotencia, disminución de la espermatogénesis, ginecomastia y cambios cosméticos, y también estimulación del crecimiento de la próstata. En niños puede haber maduración sexual anormal y alteraciones del crecimiento, por el cierre prematuro de las placas epifisiarias. En mujeres puede haber masculinización, acné, crecimiento del vello facial, voz profunda, alopecia en patrón masculino y desarrollo muscular excesivo, irregularidades menstruales, y las contraindicaciones son en mujeres embarazadas por la posible virilización del feto femenino. En los andrógenos más importantes tenemos la testosterona, la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, que es conocida como DEA. Existen dos tipos de andrógenos, los andrógenos débiles, que son la androsterona, la dihidroepiandrosterona y el androstano. Y también encontramos andrógenos fuertes, como la testosterona y la dihidrotestosterona. Se mencionó anteriormente que la testosterona es uno de los andrógenos más importantes que se secreta en los testículos. Pero, ¿qué otros andrógenos se secretan en los testículos? Tenemos la 5-alfa-dihidrotestosterona, que es conocida como DHT, la androstenediona y también la dihidroepiandrosterona, que es conocida como DHEA. La testosterona es uno de los andrógenos más importantes en los seres humanos. Cabe recalcar que se encuentra tanto en los hombres como en las mujeres. Y son un grupo de esteroides que, como se había mencionado antes, tiene un efecto anabólico, masculinizante o puede tener los dos efectos. Las funciones principales son el desarrollo muscular, el aumento de la densidad ósea, el incremento del metabolismo basal, la formación del fenotipo masculino, la espermatogénesis y el aumento del líbido. La acción de la testosterona en el músculo estimula la transformación de las fibras musculares hacia el tipo 2B, más fuertes y menos resistentes. De forma indirecta también estimula la liberación de GH, hormona del crecimiento, responsable de la síntesis proteica y de los procesos de reparación muscular. La testosterona también se une a los receptores de osteoblastos para promover la densidad ósea, impidiendo que los osteoclastos degraden el hueso. Además, produce efectos positivos en el metabolismo basal. De hecho, las cantidades muy elevadas de testosterona pueden llegar a aumentar el metabolismo basal hasta en un 15%. Las otras funciones, como la formación del fenotipo masculino, esto se da ya que la testosterona influye en la formación de los órganos genitales internos y externos desde que el feto masculino se encuentra en el vientre, en el útero de la madre, ya que puede ayudar a sintetizar desde dihidrotestosterona hasta testosterona para que en un futuro estos se puedan ya hacer maduros. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto de la espermatogénesis. Cuando ya se pasa por la pubertad se empiezan a tener espermatozoides maduros debido a que los conductos deferentes se encuentran ya maduros justo con los testículos y esto se da gracias a la testosterona. Y finalmente el líbido. Es importante la testosterona para el líbido, ya que esto también provee de energía y a su vez son los que dan las características psicológicas del varón, por lo que en la pubertad se empieza a generar un aumento del líbido. Es importante recalcar el porcentaje de distribución en proteínas plasmáticas. Entonces tenemos en mayor cantidad la albúmina, que se encuentra en un 58%. Después tenemos la globulina fijadora de hormonas sexuales, que es conocida como SHBG, en un 40%. Y finalmente la testosterona libre se encuentra solamente en un 2%. Ahora vamos a ver los metabolitos activos de la testosterona. La testosterona tiene como metabolito la dihidrotestosterona, que usa un receptor androgénico
y que se puede encontrar en dos lugares. El tipo 1 se encuentra en la piel no genital y en el hígado. En cambio, el tipo 2 se encuentra en la piel genital y en el tejido urogenital. Por otro lado, tenemos también el estradiol, que se encuentra con un receptor estrogénico y este se encuentra en el hígado y en el tejido adiposo. Además, se puede contar también con receptores androgénicos. Los usos terapéuticos son la emaciación crónica, que está relacionada con el VIH, también el aumento de masa y fuerza corporal, y también en los atletas la resistencia. En hombres puede haber hipogonadismo primario o secundario. La DEA es el precursor de la testosterona y el estrógeno y funciona como hormona antienvejecimiento y potenciador del desempeño. En combinación con el estrógeno se puede dar en mujeres con síntomas menopáusicos que no responden al estrógeno por sí solo. El danazol es un andrógeno débil y el tratamiento de la endometriosis y la enfermedad mamaria fibroquística. Ahora hablaremos de la farmacocinética. Recordemos que la farmacocinética hace referencia a cómo el organismo actúa frente al fármaco, tomando en cuenta su absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, primero debemos saber que los andrógenos son ineficaces por vía oral, ya que la inactivación por el metabolismo del primer paso que se da. Entonces, su administración puede ser por otros medios, como por ejemplo el parche transdérmico, el gel o solución tópica, una tableta bucal y el gránulo impalpable. Sin embargo, no se recomienda mucho que sea por vía oral, por lo que se mencionó antes. Los sistemas de administración transdérmica. Excipientes permiten inactivación por primer paso de metabolismo hepático, incrementa la concentración de testosterona en suero y es más estable que las inyecciones. Ahora vamos a ver la eficacia según cómo se va colocando la testosterona o los andrógenos. Tenemos primero que con una administración de testosterona tal cual se puede llegar a una concentración sérica normal y que se cuenta con geles que hace que esta concentración que ya se volvió normal se vuelva constante. Y finalmente se obtiene un enantato, que es el éster de cipionato de testosterona, que se administra una vez cada 2 semanas, que cuando ya se está en medio del tratamiento, esta concentración ya se debe volver normal. Entonces, vemos que sí puede ser eficaz. En caso que no se encuentre la concentración normal, se deben ajustar las dosis del enantato. También podemos ver que hay unos efectos en la etapa anticipada de la pubertad. Entonces aquí la testosterona acelera la maduración epifisiaria y es lo que causa que en la pubertad haya el crecimiento acelerado. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la altura y el estado hormonal para conocer si el crecimiento que está teniendo el adolescente es algo normal o puede tener algún problema con el exceso de andrógenos o deficiencia del mismo. Vejez masculina. Los niveles séricos de testosterona disminuyen con el aumento de la edad y se puede recomendar suplementos de testosterona. Para no tener efectos adversos, lo importante es hacer la detección de los efectos secundarios y para esto se usa varias técnicas como la cromatografía de gases, que esta consiste en inyectar una pequeña cantidad de muestra a separar en una corriente de un gas inerte a alta temperatura. Esta corriente de gas atraviesa una columna cromatográfica que separa los componentes de la mezcla por medio de un mecanismo de partición y de adsorción, es decir, gas sólido y gas líquido. Y en muchos casos estos se mezclan. Después los componentes separados emergerán de la columna a intervalos discretos y pasarán a través de algún sistema de detección adecuado. Otro es la espectroscopía de masas,
que consiste en la obtención de iones a partir de las moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se pueden separar de acuerdo con su masa, su carga y finalmente se detectan en un dispositivo adecuado para esta técnica. Y la otra es la relación TE, que es una relación de las curvas de dosis de respuestas hipotéticas. Esto sirve para poder ver la potencia, la eficacia máxima o el efecto techo, y la pendiente, que es para ver si hay un cambio en la respuesta por dosis unitaria. Esto también es la proporción de glucuronido de testosterona a su epímero endógeno en orina. Ésteres de testosterona. Esterificar un ácido graso hasta la forma del grupo 17-alfa-hidroxilo de la testosterona crea un compuesto que es incluso más lipofílico que la testosterona en sí misma. Se administra por vía intramuscular cada 1 o 2 semanas a hombres hipogonadales. Disminuir la frecuencia de inyecciones y aumentar la dosis crea un efecto pobre. Se puede disolver en aceite e ingerir por vía oral. Se absorbe por circulación linfática, evitando el catabolismo hepático inicial. El undecanato de testosterona en aceite se inyecta y crea concentraciones séricas estables durante 12 meses. El enantato es también un éster de testosterona. ¿Cuándo se da? Cuando existe hipogonadismo masculino, andropausia, discrasia o angioedema. Y está totalmente contraindicado para personas que sufren de insuficiencia hepática o renal, cuando presentan un carcinoma de próstata, un carcinoma de mama o presentan tumores hepáticos. Andrógenos alquilados. Alquilo en posición 17-alfa de la testosterona retrasa su catabolismo hepático. Se puede administrar por vía oral, pero puede causar hepatotoxicidad. Tiene más efectos anabólicos. Alquilación en posición 17-alfa de testosterona tiene menos metabolismo hepático y la administración es oral. Ejemplo, metiltestosterona y fluoximesterona, oxandrolona y oximetolona. Derivados alquilados de 17-alfa con actividad oral de DHT. Tenemos otro fármaco que es la fluxomesterona. Este es un andrógeno 17-alfa alquilado y se puede dar a personas que tienen estados catabólicos o emaciación. ¿Qué es esto? Es cuando las personas pierden el peso en 10% de lo que normalmente solían perder o es una pérdida de peso excesiva. Y está contraindicado a personas que tienen cáncer de próstata, hipercalcemia, disfunción hepática o renal, epilepsia y a las embarazadas, ya que pueden alterar el crecimiento normal del feto. Antiandrógenos. Inhiben la síntesis o los efectos de los andrógenos. Los inhibidores de la secreción de testosterona son análogos de GnRH porque pueden inhibir la secreción de LH que ayuda en la secreción de testosterona. Estos hacen una regulación negativa en el receptor de GnRH y están usándose en el tratamiento de cáncer de próstata. Son fármacos antimicóticos porque inhiben CYP y bloquean la síntesis de las hormonas esteroides. Inducen la insuficiencia suprarrenal, se asocian con hepatotoxicidad y son empleados en exceso de glucocorticoides. Inhibidores de la acción de andrógenos. Inhibe la unión de los andrógenos a su receptor y también inhiben la 5-alfa reductasa. Los antagonistas del receptor de andrógenos, que también pueden ser bloqueadores de receptores, son los que se oponen a la acción que tiene que hacer normalmente este receptor. Flutamida, picalutamida, nilutamida, enzalutamida son potentes, tienen eficacia limitada cuando se usan solos porque el aumento de la secreción de LH estimula las concentraciones séricas de testosterona. Se usan con análogos de GnRH para el tratamiento de cáncer de próstata metastásico. Se puede relacionar con hepatotoxicidad. La espirinolatona
es un inhibidor de la aldosterona y es un inhibidor débil de los receptores androgénicos y de la síntesis de testosterona. Pero como efecto secundario pueden ocasionar ginecomastia y para evitar se usa esplerenona. El acetato de ciproterona es una progestina y es un andrógeno débil, pero es un moderador eficaz. También se lo puede encontrar como etinillestradiol. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Tenemos la finasterida y la dutasterida que son antagonistas de la 5-alfa reductasa. ¿Cómo funcionan? Pues estos bloquean la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Se usan para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna y como efecto secundario se puede presentar hipotencia y a veces la ginecomastia. Deficiencia de andrógenos. Durante el desarrollo fetal, como vimos antes, los andrógenos son importantes en la vida fetal, pero cuando estos se encuentran deficientes, en el feto masculino puede causar una diferenciación sexual incompleta. Además de que si hay anomalías en los receptores androgénicos, estos pueden causar una virilización parcial de los genitales externos. Además se genera un microfalo y los testículos no descienden al escroto, lo que se conoce como criptorquidia. La deficiencia de andrógenos antes de la finalización de la pubertad produce que las características masculinas no estén desarrolladas y haya ampliación del tejido mamario glandular conocido como ginecomastia. La deficiencia de andrógenos después de la finalización de la pubertad puede causar un defecto considerable en el líbido y en la energía, que es lo que se nota a corto plazo. De ahí un resto de aspectos más físicos se podrán notar en un periodo a largo plazo. Como no se estimulan de manera correcta los receptores de los osteoblastos, se puede generar con mayor facilidad fracturas. En las mujeres hay disminución del vello sexual, además hay pérdida de líbido, de energía, de masa muscular, de fuerza y de densidad ósea. El angioedema es una inflamación sin dolor debajo de la piel que es ocasionada por un tipo de alergia. Puede ser por varias razones, pero más común es por los animales, el polen, las drogas, el veneno, alimentos o algunos medicamentos. Esto puede ocurrir, pero previene de los ataques y está causado por el deterioro hereditario del inhibidor C1 esterasa o por el desarrollo adquirido de anticuerpos contra el mismo. Los andrógenos 17-alfa alquilados estimulan la síntesis hepática del inhibidor de la esterasa. Un inhibidor concentrado de la C1 esterasa derivado del plasma humano se puede usar como prevención del angioedema. Las discrasias sanguíneas. Esta es una alteración permanente, cualitativa o cuantitativa anormal en la sangre, en particular de sus elementos formes, como los glóbulos rojos, blancos o las plaquetas o de sus componentes. Son más frecuentes en pacientes con anemia plástica, agranulocitosis o trombocitopenia, pero también pueden estar en los pacientes que presentan leucemia, policitemia, hemofilia o enfermedad de von Willebrand. Los andrógenos al consumirse pueden estimular la eritropoyesis en pacientes con anemias. ¿Y cómo se puede evitar esto o tratar? A veces solo es necesario sustituir el factor que falta, como los glóbulos rojos o las plaquetas, o dejar de consumir el fármaco que las produce. Una enfermedad importante que es por una alteración de andrógenos es el hipogonadismo, que se define como la deficiencia de testosterona con signos y síntomas asociados o la deficiencia de producción de espermatozoides. En algunos casos puede ser ambas, la deficiencia de testosterona y la deficiencia de espermatozoides. Se distinguen dos tipos, el primario y el secundario. El primario es por un trastorno en los testículos y el secundario es por un trastorno en el eje hipotálamo-hipófisis. Esta enfermedad algunas veces puede ser congénita
y es por la falta de algunas enzimas que causan una resistencia a los andrógenos en los órganos diana. Es importante que se pueda evaluar el tipo de hipogonadismo que es para poder generar un tratamiento. Sin embargo, un efecto secundario grave de esta enfermedad es la infertilidad del hombre. Pero para el tratamiento se puede usar una terapia de reemplazo con testosterona, que es una terapia de reposición de testosterona, o también la terapia de reemplazo de gonadotropinas para la recuperación de la fertilidad en el hipogonadismo secundario especialmente. Esto de aquí puede generar un reemplazo de andrógenos que hace que el paciente pueda ser un poco más fértil con alguna terapia endocrina. Además, se pueden administrar gonadotrofinas para que se pueda ser más eficaz. La terapia de reemplazo con testosterona es la más común y esto se da porque la testosterona exógena perjudica un poco la espermatogénesis. Entonces, esta terapia se debe evitar en lo posible cuando es un hipogonadismo secundario. Esta se usa más solo en el primario. Pero en los que son con hipogonadismo secundario se puede generar un reemplazo de gonadotropinas. ¿Cuándo se puede administrar esta terapia? Cuando no hay signos de pubertad, cuando los hombres tienen cerca de 15 años y cuando se ha descartado totalmente que es hipogonadismo secundario. Algunas opciones para esta terapia pueden tener gel de testosterona, solución axilar transdérmica, una pastilla de disolución de mucosa bucal, un parche de testosterona transdérmico, una formulación nasal, implantes subcutáneos y el enantato o el cipionato de testosterona intramuscular. Lo importante de esto es que se tiene que ajustar bien las dosis según la edad, ya que pueden haber efectos adversos de la testosterona y sus análogos, y los más importantes en esta enfermedad es la eritrocitosis, que se da más en los pacientes con una mayoría de edad, de 50 años en adelante, cuando reciben testosterona intramuscular. También puede generar tromboembolia venosa, que no se relaciona con la eritrocitosis, el acné, que es uno de los efectos más leves, pero también puede generar ginecomastia o un bajo recuento de espermatozoides que les impedirá tener una vida fértil normal. Opuesto al hipogonadismo tenemos el exceso de andrógenos en los hombres. Esto puede causar una pérdida del control de las emociones, generando comportamientos de ira y excitación en general. Puede haber un crecimiento del vello corporal excesivo, y esta es una de las principales señales que indica que hay un exceso de testosterona. Puede generar un aumento de grasa corporal debido a que esto es regulado por la testosterona, y como hay un exceso de grasa puede generarse acné y el cuero cabelludo se vuelve graso. También hay cambios en la función de orinar debido a que se puede empezar a agrandar la próstata y puede ser una alerta de que se puede generar un cáncer de próstata. Se puede generar calvicie, ya que esto es algo que pasa en la vejez, pero cuando hay mucha testosterona puede generarse esto a una edad temprana. Y el agrandamiento muscular, pero ese no es tan grave porque casi se consume testosterona para que haya este efecto. Puede haber un desarrollo óseo normal y mayor tendencia a tener fracturas, ginecomastia, y para evitarlo es importante medirse en las dosis de testosterona, pero en caso que ya se presenten los síntomas se puede usar unos inhibidores de la síntesis de testosterona o si no suspender el medicamento que se esté consumiendo. También podemos encontrar un exceso de andrógenos en las mujeres, y esto se debe por una producción excesiva de testosterona en los ovarios. Esto es casi siempre causado por los tumores poliquísticos que se tienen en los ovarios, pero también es asociado con la enfermedad de Cushing. Se pueden diagnosticar esto debido a que la mujer empieza a tener síntomas como el acné, los cambios en el contorno corporal femenino, puede haber una disminución del tamaño de las mamas, aumento del vello corporal en la cara como una especie de barba, puede haber amenorrea, piel grasosa, puede haber un engrosamiento de la voz y un adelgazamiento y caída del cabello.
Para tratar esto, se puede usar inhibidores o si no se puede usar algunos tópicos para la reducción de vello corporal y para que se regulen los ciclos menstruales. También se puede usar los inhibidores que ya mencioné para que no se convierta en testosterona y esto actúe en el cuerpo. Y es un poco complicado esto que se dé en las mujeres, ya que puede haber complicaciones un poco graves como la diabetes, presión alta, colesterol, obesidad y en algunos casos cáncer de cuello uterino. Los andrógenos son un grupo de esteroides que tienen efectos anabólicos o masculinizantes, o los dos en mujeres y hombres. La testosterona, el andrógeno más importante en humanos, se sintetiza por las células de Leydig en los testículos y en menores cantidades por las células tecales en los ovarios y por la glándula suprarrenal en ambos sexos. Otros andrógenos secretados por los testículos son 5-alfa-dihidrotestosterona, androstenediona y DEA en cantidades pequeñas. En hombres adultos, la secreción de testosterona por las células de Leydig está controlada por la hormona liberadora de gonadotropina, desde el hipotálamo, que estimula la glándula hipófisis anterior y secreta FSH y LH. La testosterona, o su metabolito activo DHT, inhibe la producción de estas hormonas tróficas específicas a través de un asa de retroalimentación negativa y por lo tanto regula la producción de testosterona. Se requieren andrógenos para la maduración normal en el hombre, para la producción de espermatozoides, para el aumento de síntesis de proteínas musculares y hemoglobina y para la resorción ósea disminuida. Las modificaciones sintéticas de la estructura andrógena modifican la solubilidad y la susceptibilidad al metabolismo, con lo que se prolonga la vida media de la hormona y se separan los efectos anabólicos y androgénicos. Un punto importante es saber el mecanismo de acción. Entonces, al igual que los estrógenos y las progesternas, los andrógenos se unen a un receptor nuclear específico en una célula blanco. Aunque la testosterona en sí misma es el ligando activo en el músculo y el hígado, en otros tejidos debe metabolizarse a sus derivados como la DHT o la dihidrotestosterona. Por ejemplo, después de difundirse hacia la célula de la próstata, las vesículas seminales, el epidídimo y la piel, la testosterona se debe convertir por la enzima 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona, DHT, para que así se pueda unir al receptor y luego poder generar el cambio en el núcleo para que se pueda dar la síntesis de proteínas. Usos terapéuticos. Los esteroides androgénicos se usan para hombres con hipogonadismo primario, causado por disfunción testicular, o hipogonadismo secundario, debido a insuficiencia del hipotálamo o la hipófisis. La restitución de testosterona solo debe usarse para hombres con hipogonadismo relacionado con trastornos médicos y no testosterona baja relacionada con el envejecimiento. Los esteroides anabólicos pueden usarse para tratar emaciación crónica relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana o cáncer. Un uso no aprobado de los esteroides anabólicos es aumentar la masa corporal magra, la fuerza muscular y la resistencia en los atletas y fisicoculturistas. Debido al uso inadecuado potencial de testosterona y sus derivados, estos agentes se clasifican como sustancias controladas. DEA, un precursor de testosterona y estrógeno, se ha promovido como una hormona anti-envejecimiento, así como un potenciador del desempeño. Sin embargo, no hay evidencia definitiva de que haga más lento el envejecimiento o de que mejore el desempeño a dosis terapéuticas normales. Las formulaciones de testosterona o sus derivados, por ejemplo, la metiltestosterona, pueden usarse en combinación con el estrógeno para mujeres con síntomas menopáusicos que no responden al estrógeno por sí solo. Danazol, un andrógeno débil, se usa en el tratamiento de endometriosis y la enfermedad mamaria fibroquística. Danazol también posee actividad antiestrogénica. Entre los efectos adversos se encuentran el aumento de peso, el acné, la disminución del tamaño mamario,
voz más profunda, aumento de la libido y aumento del crecimiento del pelo. Otro punto importante es la farmacocinética, y primero vamos a hablar de la farmacocinética de la testosterona. Este agente es ineficaz por vía oral, ya que la inactivación por metabolismo del primer paso le impide generar una buena función. Por lo tanto, la testosterona se puede administrar por medio de un parche transdérmico, un gel o una solución tópica, pero también existen tabletas bucales o gránulos implantables. Se tienen también ésteres de testosterona como el cipionato o el enantato de testosterona que se puede administrar por vía intramuscular. Las formulaciones esterificadas son más liposolubles y tienen una mayor duración de acción de hasta varias semanas. En la figura nosotros podemos observar cómo están las concentraciones séricas de testosterona que se alcanzan con inyecciones y con parche transdérmico en hombres hipogonadales. Los metabolitos activos de testosterona incluyen DHT o dihidrotestosterona y estradiol, con actividad relacionada con la formación de dihidrotestosterona. Los metabolitos inactivos se excretan sobre todo en la orina. Y la testosterona y sus ésteres demuestran una relación relativa de 1 a 1 de actividad androgénica a anabólica. Efectos adversos. En mujeres, los andrógenos pueden causar masculinización, acné, crecimiento del vello facial, voz profunda, alopecia en patrón masculino y desarrollo muscular excesivo. También pueden ocurrir irregularidades menstruales. Las embarazadas no deben usar testosterona debido a la posible virilización del feto femenino. En hombres, el exceso de andrógeno puede causar priapismo, impotencia, disminución de la espermatogénesis, ginecomastia y cambios cosméticos como los descritos para mujeres. Los andrógenos también pueden estimular el crecimiento de la próstata. Y en niños, los efectos adversos son que los andrógenos pueden causar maduración sexual anormal y alteraciones del crecimiento que resultan del cierre prematuro de las placas epifisiarias. Efectos generales. Los andrógenos pueden aumentar las concentraciones séricas de LDL y reducir las de lipoproteínas de alta densidad. También pueden causar retención de líquidos y edema periférico. La restitución de testosterona se ha relacionado con un posible aumento de riesgo de infarto de miocardio y accidente vascular cerebral. Los efectos adversos hepáticos se han relacionado con los andrógenos alquilados 17-alfa. Y la irritación cutánea local es un efecto adverso frecuente con formulaciones tópicas. En atletas, el uso de esteroides anabólicos como DEA por atletas puede causar el cierre prematuro de las epífisis de los huesos largos, que embota el crecimiento e interrumpe el desarrollo. Las dosis elevadas tomadas por atletas jóvenes pueden resultar en la reducción del tamaño testicular, anormalidades hepáticas y aumento de la agresión, que se conoce como rabia por esteroides. También puede producir alteraciones importantes del estado de ánimo y otros efectos adversos descritos en párrafos anteriores. Luego de haber conocido los fármacos que son androgénicos, ahora tenemos que hablar de los antiandrógenos, que son los que contrarrestan la acción hormonal masculina al interferir con la síntesis de andrógenos o al bloquear sus receptores. Los antiandrógenos como la flutamida, la bicalutamida y la enzalutamida, junto con la nilutamida, actúan como inhibidores competitivos de los andrógenos en la célula blanco y son efectivos por vía oral para el tratamiento del cáncer prostático. También tenemos la finasterida y la dutasterida que inhiben a la 5-alfa reductasa. Esto hace que haya un menor formación de dihidrotestosterona. Estos agentes que se usan pueden ser eficaces para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna.
También tenemos otros como la cipoterona, que es un esteroide sintético encontrado cuando se estaban buscando las progestinas, y la flutamida, que es un antiandrógeno no esteroide que aumenta los niveles de LH y estimula la liberación de testosterona. Y tenemos dos tipos de inhibidores del receptor de andrógenos no esteroides y esteroides. Los no esteroides son la flutamida, la nilutamida y la bicalutamida. Y los esteroides son el ciproterona y el megestrol.